Ya había comentado yo aquí anteriormente en otras intervenciones el deseo de al menos cimentar un proyecto político de gran envergadura y efectivamente ahora ya podemos decir que se ha legalizado, que es una realidad y desde luego vamos a hacer todo lo que sea necesario, lo posible y lo imposible para conseguir la mayor capacidad de acción gubernamental de la que seamos capaces. ¿Que se movería en el espectro político? Del centro izquierda. Sería la ubicación más exacta. Evidentemente el programa habrá que desarrollarlo, la ideología está clara y tiene que ser explicada, no significa que eso sea homologable en cualquiera de los partidos que actualmente están dentro de ese espectro, pero para que la gente nos pueda ubicar con claridad, nosotros somos un partido progresista, bueno, pues no somos un partido conservador. Yo creo básicamente que eso va a depender de la capacidad que tenga el presidente de la Junta de Andalucía de poder evaluar si efectivamente va a conseguir unos resultados electorales que le permitan no ya Pero bueno, las tener que encuestas llegar a están una diciendo, coalición. Pablo, que en estos momentos de convocarse elecciones autonómicas tendría ese resultado inmejorable, ¿no? Sí, bueno, si es un resultado que en política siempre se puede mejorar. En política, Bueno, salvo que uno saque la totalidad, teniendo en cuenta de que mejorar. estamos en Andalucía, de que siempre ha sido feudo tradicional del PSOE, hombre, para el Partido Popular con 4 años de mandato, yo creo que los resultados Yo creo que lo que va a evaluar Juanma Moreno principalmente es tratar de depender lo menos posible de Vox. Y en función de ese cálculo, él se va a mover. Si va a haber un adelanto electoral o no, no podemos saberlo aquí, no tenemos la varita mágica, pero lo que sí que podemos aventurar, entiendo sin errar demasiado, es que el cálculo político que va a hacer Juanma Moreno va a depender de eso, independientemente de la capacidad de gestión que él pueda llegar a tener, que está clara cuál es la que tiene, pero es la capacidad, como digo, que él vaya a tener de poder rentabilizar electoralmente lo que él ahora mismo está manejando en Andalucía en estos términos, menor dependencia del hipotético socio, el hipotético socio que evidentemente va a vender caro su pellejo, claro, como ya ha dejado muy claro por otra parte el partido Vox. Muy brevemente. Hay que tener en cuenta, como mínimo, no perder de vista que tanto el presidente como el vicepresidente tienen un perfil de gestor público muy marcado, en el cual prima la gestión pública sobre el proselitismo político. No significa que no lo tengan en cuenta, pero evidentemente ese es el marco, digamos, en el que se va a mover. Y otra cosa también importante y que no quisiera dejar de decir, son perfectamente conscientes de que el PSOE está ahora mismo, en términos de relato político, absolutamente desarticulado. No es capaz de hacer una oposición política y espiritual efectiva, y eso evidentemente los estrategas políticos electorales del PP lo saben. Es cierto que no tiene demasiada prisa, pero entiendo que no debe de dormir solo en laureles, porque no se nos olvide tampoco que el PSOE, Pablo, es una maquinaria electoral muy eficaz, con capacidad de recuperarse, con pasmosa habilidad. Sobre todo en Andalucía. Sobre todo en Andalucía, es decir, el socialismo sociológico sigue siendo algo patente. Entonces, es cierto también que la maquinaria política del PSOE, aunque ahora mismo mermada, no está completamente destruida y en cualquier momento puede resucitar. Sí. Bueno. Sin rodeos. A mí estos presupuestos, en cuanto a Huelva refiere, me parecen una auténtica vergüenza. Y es cierto, como bien acaba de apuntar Julio, que en función del color político de cada cual, pues se hace una evaluación. Dicho lo cual, es una vergüenza comparado con el presupuesto que se baraja para otras provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 500 millones, 400 millones, 200 millones y pico. Eso es cierto. Y sobre todo, además, teniendo en cuenta que el alcalde de la capital es del mismo partido que el gobierno que actualmente está llevando los destinos de la región. Cierto es también, y esto es algo endémico de la provincia de Huelva, que tiene un problema de infraestructuras, tiene un problema de comunicación, claro, y es un problema que de alguna forma se lleva arrastrando décadas y décadas y décadas, y por supuesto quienes aquí se dedican a la política local pues podrán ilustrarnos muchísimo más en este aspecto. Pero lo que sí que es absolutamente incomprensible es que, sabiendo que es un problema, la clase política actual que trabaja en Huelva, que se mueve en Huelva, no proporcione como mínimo una explicación. ¿Solamente nos va a obsequiar nuestro flamante alcalde capitalino Gabriel Cruz con un tuit? Son 19 millones lo que se ha destinado para Huelva. Es un problema que de alguna forma la clase política tiene que atajar.
Y que conste... 19 millones en lo que es el provincializado. Sí, vamos. exactamente, utilizando esa unidad de medida. Y que conste que estos presupuestos a nivel general a mí no me parecen malos, me parece muy positivo lo que ha sido el aumento de, digamos, el presupuesto para lo que son derechos sociales y órganos encargados de materializar esos derechos sociales. Hablo del conjunto del país. Me parece negativo la alta carga fiscal que eso va a suponer porque las clases medias están realmente muy asfixiadas. Sí. Es decir, yo no tengo ningún motivo para criticar en ese sentido los presupuestos en este aspecto, pero desde luego hay que valorar que esto es responsabilidad de la clase política onubense. Y además, teniendo en cuenta que es un sentir generalizado entre la población de esta provincia, que la clase política debería hacer ese esfuerzo como mínimo. Comentaba. Yo creo que realmente el problema que ha habido con el tema de los presupuestos de Huelva es un microcosmos del problema que tiene España, un problema de capitalización. Y cuando hablamos de derechos sociales no estamos hablando de la política ciega que ha seguido la izquierda en este país, de hablar de una carga fiscal muy grande, pero desmantelar o cribar completamente el tejido empresarial. Evidentemente se tiene que invertir para que posteriormente se pueda sacar dinero para financiar. Eso no es una discrepancia, de eso no hay ninguna duda. Pero ¿cuál es el gran problema que hay aquí? Que en el momento en el que el criterio que radica en la asignación puede ser un criterio político o puede ser un criterio de la dejadez más absoluta porque parte de la clase política no puede reivindicar suficientemente eso porque tiene las manos atadas, porque es el mismo partido el que está gobernando, sí ciertamente hay un problema. Y yo creo que el gran problema de la capitalización se pone de manifiesto en el que España es completamente dependiente de los fondos europeos. Entonces es de absoluta vergüenza, como digo, con el máximo respeto hacia la discrepancia más sana, que de lo que se ha repartido para las regiones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 19 millones, que es una miseria en comparación con otras, sean para Huelva y solo para Huelva. Bueno, sí, pero... Primero, Juanma Moreno tiene algo muy importante a su favor, y es que su precedente difícilmente ha podido ser peor. Es decir, el grado de depravación, de corrupción, sobre todo a nivel político y a nivel jurídico, que yo mismo, como sabéis, yo vivo en Sevilla, yo mismo he visto en el ejercicio como abogado de mi profesión, la corrupción que ha habido en los juzgados, que hay a nivel político, que se ha dilapidado el dinero de los andaluces en droga, en prostitutas y en gambas. Ahora Pedro Sánchez va a plantear la ilegalización de la prostitución, a ver qué es lo que pasa realmente. Bueno, pues eso realmente puede aprovecharlo el presidente y sin ninguna duda lo va a hacer. Y poniéndolo en relación también con lo que supone a Juan Espadas. Es cierto que Juan Espadas no es muy conocido fuera de la capital e incluso fuera de la provincia, pero dentro de la provincia y de la capital tiene un ascendiente muy importante. Es un organizador hábil, es un hombre que habla poco, pero sin embargo hace, para bien o para mal, y ahora mismo se está aplicando con notable eficacia a una purga dentro del aparato del partido. Y eso lo está consiguiendo. De hecho, incluso Susana Díaz ya se va a ir a ese cementerio de elefantes que es el Senado. Sí, bueno. Entonces, yo no desdeñaría en absoluto el potencial político de Juan Espadas para ser un buen candidato para el PSOE una vez que el PSOE haya recuperado su tiro. Que el Código Penal lo que sanciona con lo del tema de la prostitución son la conducta de participación y el hecho de que no se cuente con la voluntad libre de la persona que lo ejerce. Es decir, yo en este sentido soy partidario... Sí, perdón, Pablo, desde tu punto de vista como letrado y tal, ¿la prostitución en estos momentos en nuestro país una situación de alegalidad o como...? Lo que sucede es que la regulación que se ha hecho fundamentalmente es una regulación penal. No se ha hecho ninguna regulación administrativa o regulación laboral. Entonces, ¿una prostituta está incumpliendo la ley por el hecho de dedicarse a esta actividad? No la está incumpliendo, pero está en una situación de vacío legal administrativo y de vacío legal laboral, lo cual significa que no cuenta con unas garantías laborales que sean exigibles. El que se haya regulado por el Código Penal responde a que siempre se ha considerado en este país los asuntos sexuales como una cuestión moralmente abyecta que, digamos, hay que rehuir por la vía prohibicionista, y lo que está haciendo el gobierno ahora mismo, desde mi punto de vista, es incurrir en el mismo error, es decir, utilizar la prohibición. Pero si se prohíbe completamente el uso libre que una persona quiere hacer, con todas las garantías, insisto, de su cuerpo y de su libertad sexual, lo que se va a provocar en el fondo es darle millones y millones a las mafias, y que en el fondo estas personas que deberían trabajar dentro de una regulación laboral garantista, pues sean la comidilla de un montón de grupos que lo que van a hacer es
laminar sistemáticamente esos derechos. Bueno, pues en conclusión, tiempo, lo que Pablo. se tendría que hacer es una legalización efectiva. Bien es cierto que paso por paso no se puede hacer todo directamente, pero siempre de manera garantista a nivel laboral y a nivel administrativo. José Luis. Que la actitud del PSOE con respecto a Bildu es como mínimo cuestionable. Eso desde luego hay que aceptarlo. Entonces, que el PSOE es un partido constitucionalista, entre comillas, que condena el terrorismo, sí, lo han dicho. Ahora, bien es cierto que por aritmética política, porque la política es un juego que funciona así, pues ha tenido que tener ciertas concomitancias, tanto con Bildu como con los independentistas, para poder sumar. Y eso es un hecho. Sí. Cuestión diferente es que eso a uno le parezca moralmente censurable, o le parezca asqueroso, o lo que sea, pero eso ya queda dentro del fuero interno. Ahora, también hay que plantearse una cosa. El PP, cuando ha tenido en algún momento dado que bajarse a la trinchera con estos partidos, también lo ha hecho, ¿eh? O sea, aquí nadie está libre de pecado. Pero Bildu lo que es. Bildu, nos guste o no, es el partido heredero de ETA. Y si Otegi hace esta declaración, no la hace porque lamente una sola víctima del terrorismo. Lo hace por cálculo político. Porque si lo lamentara, lo tendría que haber hecho hace años. No ahora, simbólicamente, en el aniversario, para acercar posturas y sacar prebendas.